es que la transición no aparece en ningún texto legal, ni por supuesto en la Constitución, ni insinuado en el preámbulo de la Constitución, no ya el régimen anterior, ni siquiera que podía haber sido lógico que la Constitución hiciera un elogio de la transición, hiciera un reconocimiento de la reconciliación, del consenso, de la capacidad transaccional de los españoles. Esto siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué? Y fíjense que es lo más, para mí, claro, lo más interesante, ¿no? Es que la primera vez que en un texto legal se habla de la transición española es en la Ley de Memoria Democrática de 2007 que impulsé. Es curioso. Fíjense que a esa ley se la considera una ley por los impugnadores, ¿no? Por los impugnadores se la considera que es un poco el momento en que se pone en cuestión la transición. Y es todo lo contrario. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. La verdad es que a mí cuando me escribió Pacho para preguntarme si podía venir a moderar este acto me dio un poco de vértigo, porque yo nací en el año 72. Entonces, lo que sé de la transición, digamos que lo he vivido en mis propias carnes durante esos primeros años siendo muy pequeña, es decir, no tengo un recuerdo de esto. Y cuando he empezado a ser más consciente de todo lo que ha implicado la transición, era ya bastante mayor, porque durante muchos años prácticamente no se hablaba de este tema, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecida a que maduremos también democráticamente y que seamos capaces, por fin, de abrir procesos que muchas veces han sido dolorosos, ¿no? Que lo siguen siendo, pero bueno, que yo creo que nos hacen mejores como sociedad, ¿no? Y este libro a mí me ha resultado muy interesante, la verdad. He aprendido un montón. Presenta la transición como un proceso que está inacabado, que se construye y se destruye a medida que evoluciona el tiempo y que evoluciona la propia política, ¿no? Presidente, sí. Te quejarás de cómo te citan aquí en este libro Robert y Pat. Bueno, te citan varias veces como uno de los elementos inclusivos de este periodo. Y como he hecho con ellos, quiero leer un pasaje que dice: la política de Zapatero supuso una transformación significativa del legado de la transición. Una transformación que era más bien una rectificación, pues implicaba una vuelta a los orígenes. Si bien en temas de memoria histórica Zapatero apoyó las inquietudes populares que buscaban formas de ensanchar la sensibilidad histórica de la transición, recordando a los defensores de la democracia de la época de la República, en cuestiones relacionadas con las identidades múltiples de los españoles, Zapatero promovió una nueva forma de hacer política que volvió al espíritu de Suárez, profundizando en el reconocimiento de las identidades de las denominadas nacionalidades históricas. No sé, presidente, cómo te sienta a ti que te digan que tú has sido el que ha recuperado el espíritu de Suárez, y por otro lado, bueno, al final estos vectores de inclusión a los que se hace referencia se acaban convirtiendo sistemáticamente en elementos de tensión, y eso sigue ocurriendo a día de hoy, ¿no? ¿A qué lo achacas tú? Sí, gracias. No, en primer lugar, gracias a Luis Arroyo por acogernos una vez más en el Ateneo, esta solemne institución que siempre me genera un gran respeto histórico. Aquí todavía se oyen los ecos de momentos de la historia más apasionada, también más brillante intelectualmente de España, ¿no? Y eso siempre me impone mucho respeto. Tengo que agradecer a Luis porque ha desvelado una cosa aquí, ¿no? Que yo fui el primer presidente que se incorporó al Ateneo y luego me siguieron todos los demás. Es la única cosa, yo creo, en la que me han seguido. O sea, cuando llegas al final del libro y vosotros planteáis aquí una serie de posibles soluciones, ¿no? De posibles resoluciones a muchos de los debates y conflictos que se plantean en el libro,
bueno, o sea, al final también dibujáis a Vox como un elemento que puede ser definitorio de lo que termine sucediendo en un futuro próximo, ¿no? Bueno, yo voy a decir algo rápido, pero seguro que el presidente y Pacho dirán cosas más profundas e importantes. Pero yo solo quiero decir que la democracia requiere el reconocimiento mutuo y la tolerancia. Pero aquel que no tolera al que piensa de forma diferente, aquel que propone ilegalizar a los partidos que piensan de otra forma, no está jugando en esa esfera, no está participando en ese espacio de reconocimiento mutuo y produce un problema muy fuerte para la democracia. Y yo creo que los demócratas de verdad, sean de izquierdas, de centro o derecha, nos tenemos que acordar que la democracia a veces ha estado en peligro y cuando está en peligro sobrevive si los demócratas de verdad se unen. Y para ser demócrata de verdad hay que tener muy claro que no se puede excluir al adversario político por sus ideas. No es aceptable proponer la ilegalización al que piensa de otra forma. Punto. Yo no tengo mucho más que decir sobre eso. No. Sí. Pero bueno, me ha dado una gran satisfacción, ¿no? Escucharlo. Y felicitar al Gobierno por esta invitación al diálogo, a la democracia deliberativa y a la autoestima como país que ha supuesto los 50 años de libertad. A la autoestima como país. Es muy importante. Me gusta mucho más la autoestima que el patriotismo. Mucho más. Y el libro que está enmarcado en este proceso, querido Fernando, secretario de la mejor ley de memoria democrática que he podido cotejar, el libro es un libro sugerente. Es lo más importante que se le puede pedir a un libro. Sugerente. Que te haga leer otras cosas. Yo he tenido que leer muchas cosas. Recuperar, releer, que por cierto es mucho más atractivo y mucho más formativo releer que leer, siempre. Esto es de Borges, no es mío, obviamente. Pero me ha resultado sugerente y me ha vuelto a tener que hacer una gran inmersión en la transición. Además, lo que son las paradojas del destino. He estado preparando y releyendo el libro atentamente justo cuando pasaba lo que pasaba en Venezuela. Y se abría una expectativa y un escenario que me obligaba mucho más. Bueno, yo quería decir en primer lugar que no hay una teoría general de las transiciones políticas. No estamos ante una materia codificable. Sí, hay una teoría del Estado, hay una teoría de la democracia, de las instituciones democráticas, de las monarquías parlamentarias, de las repúblicas. Esto es difícil de codificar, cosa que a los que tenemos ese defecto jurídico nos gusta mucho más. Decir, bueno, aquí hay el manual de cómo se hace la transición. No hay leyes de transición democrática reconocibles internacionalmente, muy pocas. Hay de transición, ¿no?, de restitución, pero no de cómo se debe hacer. O sea, que estamos en una materia que está vinculada al acontecer histórico, a las sociedades en cada momento histórico y, por tanto, sometidas a las influencias y, sobre todo, lo que el libro muy bien define es a cómo es el conflicto del poder, por el poder, ¿no? Y quién tiene más fuerza y quién tiene menos fuerza. Sí, en el fondo,
casi todas las naciones o estados han tenido un proceso de transición a la democracia, o por lo menos de emergencia a la democracia, con revoluciones, con rupturas, muy pocos con reformas. Pero, sin embargo, es difícil categorizar, ¿no?, para repasar toda la historia de lo que son las democracias hoy, y es más fácil leer un libro de cómo mueren las democracias a encontrar un libro de cómo nacen las democracias. El deterioro democrático es bastante, se puede categorizar, es perceptible, los síntomas son claros, ¿no? Y sí, yo siempre, ahora ya con el tiempo, yo tenía idealizados a los padres fundadores norteamericanos, y ahora, tal como va la cosa, pues hay que, en fin, no, me sube mucho la autoestima como español. Y además es sugerente el libro, también me ha resultado muy sugerente, porque en fin, yo no había leído la ponencia del PP, obviamente, ¿no? Y me parece muy interesante esa aportación que hacía, cómo reivindican tanto la transición. Es verdad que tiene esa tendencia de los sectores más conservadores de España de que todo lo que reivindican se lo apropian. Cuando, bueno, una cosa que quiere reivindicar es para compartir, ¿no? Es mucho más agradable y mucho más interesante para un país, ¿no? Pero bueno, a mí me parece, sinceramente lo digo, me parece muy bien que el PP reivindique la transición. Me parece que es muy positivo, lo digo sinceramente, ¿no? En términos históricos, que reivindique la derecha española la transición democrática me parece muy importante, teniendo en cuenta lo que reivindicaban no hace muchas décadas. Y claro, es muy curioso el repasar con el libro, yo se lo sugiero, porque realmente a mí me ha sabido a poco, yo creo que tenéis que preparar ya el siguiente, da para mucho más. Sí hay, en mi opinión, una singularidad clara en la transición española. Todas las transiciones, quizá ninguna se parece a otra, o todos los cambios, ¿no? Pensemos en Portugal, pensemos en fin, en Grecia, ¿no? Muy diferente. La nuestra tiene una singularidad, que es que fue en frase afortunada de Torcuato Fernández Miranda, de la ley a la ley, ¿no? Y no solo de la ley a la ley, sino del rey al rey. Porque la misma jefatura del Estado que estaba, ¿no?, en el régimen aún autoritario, se transmuta, ¿no?, y es la misma jefatura del Estado, de la ley a la ley y del rey al rey. Eso sí que es una gran excepcionalidad, singularidad. Yo diría que la transición española fue algo más que una reforma y algo menos que una ruptura. Fue lo que la sociedad española quiso, lo que podía hacer, lo que convenía. Y el balance, para mí, que soy de la generación que ha vivido toda la transición, 15 años cuando murió Franco, pero ya tenía plena conciencia política. La primera vez que voté, con 18 años, la Constitución española. No me lo creía. Yo iba feliz a votar la Constitución. Y 4 años después, la victoria del Partido Socialista, que anidaba en mi corazón. O sea, con 22 años. ¿Qué más puedo pedir? ¿No? Y años después, presidente del gobierno. O sea, que yo no tengo derecho a nada, a criticar nada. Porque mi vivencia ha sido extraordinariamente positiva y mi generación también, ¿no?, en términos generales. Añadiría 2 cosas que me parecen interesantes para la reflexión. La primera, queda en el aire, es un tema interesante de debate, queda en el aire cuándo se puede decir cuánto dura la transición. Si es hasta el 77,
si es hasta el 23 de febrero del 81 o el 24 de febrero del 81, fracasado el golpe de Estado, no nos olvidemos, para evaluar la dificultad de la transición, y que fue muy razonable que fuera algo más que una reforma y algo menos que una ruptura. O fue el 82, hay quienes sitúan esa fecha, o fue el 86, porque yo que quizá la única laguna que veo en el libro es de la dimensión europea, lo que supuso y lo que suponía para España nuestra entrada en aquel momento en las comunidades europeas, hoy la Unión Europea. Creo que el contexto histórico de la Europa democrática fue el gran recipiente que facilitó todo. Frente a la Segunda República, que tuvo un escenario tan hostil por el ascenso de los fascismos, y, en fin, y hostil también porque las democracias dejaron a la Segunda República, tenían lo que tenían, ¿no?, abandonadas. Yo creo que el contexto europeo ha sido esencial. En una perspectiva de mi trayectoria política siempre he pensado que mientras la Unión Europea mantenga ese carácter de la gran familia democrática, pues, en fin, nuestro país, con sus problemas, sus contradicciones, tendrá un horizonte despejado. Y la segunda cuestión, que me parece esta sí es un poco, me permiten, reivindicativa, ¿no?, es que la transición no aparece en ningún texto legal, ni por supuesto en la Constitución, ni insinuado en el preámbulo de la Constitución, no ya el régimen anterior, ni siquiera que podía haber sido lógico que la Constitución hiciera un elogio de la transición, hiciera un reconocimiento de la reconciliación, del consenso, de la capacidad transaccional de los españoles, de esa fuerza ética que supuso olvidar el horror del pasado y recuperar la racionalidad de la convivencia. Esto siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué? Y fíjense que es lo más, para mí, claro, lo más interesante, ¿no? Es que la primera vez que en un texto legal se habla de la transición española es en la Ley de Memoria Democrática de 2007 que impulsé. Es curioso. Fíjense que a esa ley se la considera una ley por los impugnadores, ¿no? Por los impugnadores se la considera que es un poco el momento en que se pone en cuestión la transición. Y es todo lo contrario. Les voy a leer el preámbulo de la Ley de Memoria de 2007. Siempre sentí que había un vacío en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestras leyes, de no hacer un reconocimiento de la transición. Dice así el preámbulo de la Ley de Memoria del 2007. No es ajeno el texto, no es ajeno a mi voluntad, evidentemente. El espíritu de reconciliación y concordia y del respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas que guió la transición nos permitió dotarnos de una Constitución, la de 1978, que tradujo jurídicamente esa voluntad de reencuentro de los españoles articulando un Estado social y democrático de derecho, con clara vocación integradora. Profesor, bueno, el espíritu de la transición da sentido al modelo constitucional de convivencia más fecundo que hayamos disfrutado nunca y explica las diversas medidas y derechos que se han ido reconociendo desde el origen mismo que todo el periodo democrático en favor de las personas que durante los decenios anteriores a la Constitución sufrieron las consecuencias de la guerra civil y del régimen dictatorial que la sucedió. En definitiva, y con esto termino la referencia al preámbulo, la presente ley quiere contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles y a dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron directamente o en la persona de sus familiares
las consecuencias de la tragedia de la guerra civil o la represión de la dictadura. O sea que parece que es un hecho muy notable que fuera la ley de memoria democrática para decir que una democracia con autoestima, una democracia avanzada, como pide nuestro preámbulo, no podía olvidarse para siempre de las personas que habrían sufrido y de los derechos a la memoria personal de los que tenían sus familiares en las fosas. Eso es el espíritu de la transición, como explica este preámbulo, que elogia la transición y le da un sentido, una dimensión profunda a la transición. Porque si algo es la transición, es la reconciliación para la convivencia en paz. La paz del país y la paz de todos los ciudadanos y sus familias. La paz que sentimos cuando vemos a una familia que recupera los restos de su ascendiente en una fosa común. Es muy curioso. Luego la ley de memoria democrática desarrolla aún más, con más profundidad, pero es muy significativo que haya sido una mayoría socialista la que eleva en un texto normativo, no en una ponencia de partido, en una ley, el elogio, el reconocimiento de la transición, que se lo merece. No debemos confundir, en mi opinión, los problemas de cada nación y de cada país, que hasta los países más avanzados, las democracias más perfectas. Miren a ustedes ahora alguna monarquía nórdica, los problemas que tiene. No digamos la democracia, la primera democracia del mundo, Estados Unidos, ¿para qué hablar, no? El problema del racismo es constitutivo, no olvidemos, y otras naciones, pues como Alemania tiene la memoria, una memoria difícil de integrar en su devenir histórico, en sus decisiones, y otros muchos países. Y nosotros tenemos más que... Nuestro problema es la constitución territorial, la constitución material territorial. Los países son geografía histórica, geografía e historia. Tiene un problema en nuestro país. Lo tiene antes de la transición, durante la transición y en el periodo democrático. Hay un problema territorial. Seguramente conviviremos con ello. Ahora bien, el método de convivir en democracia es el diálogo, es la integración, es el método de la transición, como muy bien explicaba Pacho. Entonces, claro, esa filosofía política es una filosofía política íntegra, ¿no? De la solución pacífica de los conflictos, del diálogo por toda regla, del reconocimiento al que no piensa como tú. Yo, por ejemplo, reconozco a la derecha que pues le ha costado, pero bueno, más allá de exabruptos, pues ha tenido que convivir con una mayoría de gobiernos socialistas en democracia. Incluso, pues aceptó mi gobierno, ¿no? Yo estoy muy agradecido, ¿no? Y ahora el de coalición progresista. Bueno, no les gusta nada, ¿no? Nada es nada, pero ahí está. Y eso yo lo reconozco. Yo lo reconozco, sí, deslegitima y tal, pero creo que se equivocan con esa actitud, yo lo reconozco. Y ahora, ¿por qué es muy útil este libro en este momento y los 50 años, ¿no? Porque en el decurso de las democracias, que todas son muy jóvenes, salvo la norteamericana y la británica, alguna europea, pero muchas de ellas son jóvenes, hay momentos en el que el espíritu democrático resurge, renace. Y hay otros momentos en que el espíritu y los grandes valores democráticos pues se retrotrae, en alguna medida se difumina, se le quita valor. Cuando hablas al diálogo, ¿qué es eso del diálogo? Me han dicho a mí alguna vez y tal. Ahora estamos en uno de los momentos en el que se difuminan los grandes valores, en que hay un riesgo de estancamiento, no digo de retroceso,
de estancamiento. Pero esto se recupera, ¿eh? Se recupera sobre todo con, que es un poco lo que nuestra tradición está muy huérfana, ¿no? Muy huérfana, se recupera con el compromiso intelectual. Compromiso intelectual. Por eso yo termino agradeciendo el compromiso intelectual. Hay que hablar de democracia, hay que escribir de democracia, hay que dialogar de democracia. Porque como todo en la vida, la democracia, ¿qué es? Lucha por la democracia. Gracias. Has lanzado la pregunta de que estamos en un mal momento para la democracia y demás. En fin, esta es una cuestión sobre la que reflexiono mucho, sobre la que leo mucho y sobre la que me tengo que pronunciar muchas veces en actos, conferencias y demás. Y yo siempre empiezo con una cita de Borges, ¿no?, que dice lo siguiente: estos son los peores años de la historia. Esto lo han pensado todos los hombres en todas las épocas. Entonces, claro, eso me marca, ¿no? Me marca muchísimo para intentar tomar un poco de distancia a los acontecimientos de un año o lo que pasa y ver, por ejemplo, pienso en España. Claro, en España, si la democracia es inclusión y derechos, que es una de las grandes columnas democráticas, pues claro, la igualdad de género, los derechos de las mujeres, que es un elemento, para mí, lo que mide cómo es un país de capacidad en la igualdad, el principio de igualdad es ese, pues estamos en uno de los mejores momentos de la historia. Si pensamos en la inclusión como un valor democrático, pues las personas que aman a personas del mismo sexo están en el mejor momento de la historia en España. O sea, incluso, pues podríamos decir, si la democracia propende a la convivencia pacífica, es más, yo creo que democracia es convivencia pacífica, estamos en el mejor momento de la historia. Después de 2 siglos no hay violencia política en España. Después del final de la violencia de ETA, no se mata por política, que me parece esencial, definitivo. Tanto, si ponemos el gran angular, ¿no? Ahora, si vemos los telediarios, sí, ciertamente, ¿no? y la capacidad dialéctica de insultar de unos y otros, pues sí, es terrible, ¿no? Y termino con el tema del conflicto territorial, que me parece lo más importante. Es difícil entenderlo. Yo me he dedicado, en fin, voy a decir algo un poco provocativo, ¿no? Pero qué bueno que pudiera estar aquí el presidente Puigdemont en este diálogo, ¿no? Sí. He dedicado mucho tiempo de mi vida a entender a los que refutan un modelo político, a entender a los que refutan un Estado, una nación, incluso a entender a los que habían dispuestos a ejercer la violencia política. Y ciñéndome al tema de las nacionalidades o de las naciones en España, es decir, no hay un país que no tenga una relación siempre dialéctica, conflictiva, cuando hay una comunidad con una lengua propia, muy poderosa, mucho más si es o piensa que es minoritaria y que corre riesgos, porque eso conforma culturalmente, socialmente, históricamente, conforma una comunidad con una vocación de identidad y de diferencia. Esto hay que entenderlo, es así. La lengua materna es un modo de ver la realidad y además un modo íntimo, intransferible. Es tu identidad. Forma parte de tu identidad, como tu familia, como los libros que has leído, como tu pensamiento ideológico, como las mujeres o los hombres que has amado. Eso es muy difícil entenderlo para los que tenemos, en fin, no tenemos ningún problema con una historia nacional, España,
una lengua, una proyección en el mundo. Nosotros no tenemos ningún problema. Entonces cuesta mucho. Yo entiendo a mucha gente que le cueste, pero les puedo asegurar que cuando haces esa profunda inmersión en intentar entender, porque la democracia al final, ¿qué es? Reconocer y entender al que no piensa como tú. Eso es fundamental. Es algo más que respetar. Es abrir tu visión. Eso cuesta, ha costado. Hay momentos en los que hemos podido convivir, pero eso exigiría un nuevo momento fundacional, una transición en lo territorial, ¿no? Que no veo en el horizonte. Debemos de conformarnos para que no volvamos a tener un 2017 y podamos, como diría Ortega, conllevar, ¿no? Creo que era Ortega el de conllevar. Pero el problema de fondo existe, existía y existirá. Dependerá de la inteligencia democrática, de la inteligencia de la sensibilidad, que ese problema, o que ese gran tema, pues pueda ir razonablemente a través de los procedimientos democráticos, institucionales, que es de lo que se trata. Robert. Gracias. Es muy difícil seguir al presidente Zapatero y a mi amigo Pacho en este tema porque han dicho tantas cosas tan sensatas e importantes, pero me gustaría agregar 2 o 3 palabras rápidamente. Lo primero que quiero decir es una nota personal. Como estadounidense residente en España y durante muchos años residente en Barcelona, puedo decir que lo que el presidente Zapatero ha hecho para que las personas de identidad catalana se sientan españoles también y cómodos siendo ciudadanos de España, realmente es muy de agradecer. ¿He hecho lo que hago? ¿Perdón? No. Que realmente para que España tenga cohesión, todo lo que ha hecho el presidente Zapatero es tan importante realmente. Ahora, me gustaría decir alguna cosa más. Yo creo que España tiene un problema estructural y que además o un reto estructural, mejor dicho, y lo tienen varios países, no solo España. Y el reto es que en algunas zonas o territorios de España hay múltiples identidades nacionales, pero en una gran parte del territorio español hay una sola identidad nacional. Y entonces en los territorios españoles en donde hay realmente solo una identidad española, es difícil para mucha gente entender la diversidad de identidades y de sentimientos que existen en muchas otras zonas de España. Pero la paz y la concordia dentro del conjunto de España depende de que todos sean capaces de entender ese conjunto. Y durante la transición se hizo mucho, durante la transición, y este es un mensaje muy fundamental del libro, no solo la izquierda, no solo los nacionalistas vascos y catalanes, sino también el centro derecha español hizo mucho para que se incluyera toda la diversidad dentro de España, dentro de la Constitución, dentro de un proyecto democrático conjunto. Ese espíritu no ha predominado en todo momento. En algunos momentos ha predominado y en otros no. ¿Por qué no? En parte, francamente, creo que es por un cálculo electoralista de algunos que pensaban que dividiendo a los españoles podían ganar votos. Y eso a España y a su unidad como país le hace mucho daño, francamente. Y yo lo que deseo es que persista el espíritu
de la transición, de la cohesión de todos los españoles, y eso solo puede existir si en las zonas de España donde hay una sola identidad nacional se percibe y se acepta el hecho real de que en otras zonas, en otros territorios españoles, hay más de una identidad nacional. Esa es la realidad. Esa realidad existe en Reino Unido, existe en Canadá, existe en España, existe en muchas democracias. Es totalmente llevable dentro de un país cohesionado. Y espero que esa cohesión pueda existir en el futuro reflejando el espíritu de la transición. Yo quería preguntar una... Pero durante todo el libro sobrevuela una dicotomía que a mí es la que más me gusta, sobrevuelan varias, ¿no? Pero hay una en particular que a mí me ha gustado mucho, que es la de inclusión y exclusión, ¿no? En referencia a las formaciones políticas no hegemónicas y sobre todo a las nacionalistas, ¿no? Y cómo todo esto va sobrevolando el libro y la historia, obviamente, ¿no? Hasta que hemos llegado aquí. Pero esta dicotomía además se presenta como un generador, según los momentos, de conflicto o de calma relativa, porque nunca es la calma absoluta, ¿no? Se abordan cuestiones que no han sido resueltas del todo, que están resueltas a medias o que no están resueltas, ¿no? Como la monarquía, como esta Constitución que es inmodificable, salvo para cosas muy puntuales y muy pequeñas, o el propio estado de las autonomías, ¿no? Que sigue abierto en construcción y generando mucho de ese conflicto, ¿no? Y básicamente lo que vine a contar es que la transición abrió un modelo de Estado que aún está por cerrar y va pasando por 4 grandes transformaciones que los autores llaman epílogos, que van recorriendo un poco estos puntos que digo, ¿no? La cuestión autonómica, también la transformación del sistema de partidos, ¿no? La justicia transicional, y ahí el presidente Zapatero tiene un papel clave, y el declive del bipartidismo, que es lo que estamos viendo en estos últimos años, ¿no? Todos estos procesos, lógicamente, han ido generando debates que se abordan en forma de dicotomías también en el libro, que son muy interesantes y que yo no os voy a desvelar aquí, porque si no, no vais a leer el libro y deberíais leerlo si no lo habéis hecho. Así que yo voy a empezar dándoles la palabra para que hagáis una intervención inicial, pero lo voy a hacer planteándonos una pregunta a cada uno. Voy a empezar por ti, Robert. Hay varias referencias en el libro a la escasa representatividad de esta democracia. Voy a leer un pequeño pasaje, ¿no? que hay en el libro. Dice, durante la transición se forjó la idea de que la democracia se fundamenta en una división muy clara y en principio distante entre 2 esferas de la vida política. La institucional, dentro de los órganos de representación elegidos mediante el voto popular, también conformada por el Poder Judicial, ese Poder Judicial, esto lo digo yo, y por otro lado, el conjunto de formas de expresión y de voz del público durante el tiempo que transcurre entre elecciones. Debido a esta forma de entender el sistema político, se ha intentado blindar a las instituciones representativas frente a las presiones populares que emanan de las manifestaciones, a diferencia de la tendencia predominante en los sistemas democráticos, en los que estas 2 esferas de la vida son complementarias y, por tanto, la democracia consiste en la fusión o interacción de las 2. La tensión recurrente entre los movimientos sociales en la calle y los órganos institucionales de representación y de poder político refleja la persistencia de este legado más o menos conservador. Es un asunto que, salvo en colectivos de la sociedad civil, este asunto de la falta de representatividad casi no se aborda. ¿Por qué habéis decidido abordarlo de una forma transversal a lo largo de todo el libro? Bueno, muchísimas gracias, Virginia. Muchísimas gracias a todos por la presencia aquí. Me gustaría empezar, si puede ser, con algunas palabras breves de agradecimiento, porque realmente tenemos muchos agradecimientos aquí. Queremos agradecer
por supuesto, al Ateneo la generosidad de ofrecer la posibilidad de hacer este acto aquí. Queremos agradecer al comisionado de España 50 años en libertad por el apoyo, la participación tan importante en este acto y todo lo que hacen. Queremos agradecer a la editorial Catarata y, por supuesto, queremos agradecerte a ti, Virginia, al presidente Zapatero, la generosidad de participar en este acto y la visión histórica y las aportaciones tan fundamentales a la inclusión y al espíritu democrático tan fundamental. Queremos agradecerlo también y queremos agradecer a todo el público su presencia aquí. Tengo también un agradecimiento personal a Julia López por acompañarme en todo el viaje de este libro y la investigación y la redacción, y con ideas, entusiasmo, y quería también agradecer eso. Lo que plantea Virginia en esta pregunta tan interesante forma parte del conjunto que nos lleva a escribir este libro. Y lo que nosotros defendemos en el libro es que la transición realmente fue enormemente compleja y diversa. Hay algunas personas que piensan que toda la transición fue o bien conservadora o rompedora, que fue de una forma o de otra. Pero nuestra interpretación, nuestra visión, nuestra idea es que la transición realmente fue enormemente diversa. Casi todos pueden encontrar algo en la transición con que se identifican y algo con que no se identifican. Y también hubo, aparte de las complejidades, una diversidad, eso sí, de actores y acciones. Si nosotros intentamos simplemente contar esa diversidad y esa complejidad, estaríamos de alguna forma en un almacén enorme sin estantes. Sería imposible entender nada. Entonces, en el libro nosotros intentamos poner algunos estantes para mejor entender la complejidad de la transición y su significado para la democracia hoy en día. Los temas que señala y que indica Virginia en la pregunta forman parte de esa interpretación, pero solo una parte, porque nuestra interpretación es muy amplia, y voy a volver al tema que plantea Virginia, pero primero me gustaría recalcar dos ideas básicas de nuestra interpretación de la transición. La primera es que nosotros defendemos en el libro, y explicamos por qué, que la transición sigue abierta. Sigue abierta básicamente en dos sentidos. Primero, porque contra lo que muchos piensan desde casi el primer momento, los acuerdos, los resultados, las formas de actuación que se establecieron en la transición, luego se han revisado, se han abordado de nuevo por una razón u otra. Y estas revisiones de los acuerdos y resultados iniciales de la transición las llamamos los epílogos de la transición. Y los epílogos de la transición vienen desde los dos lados del espectro político. El primer epílogo muy importante de la transición fue el intento de revisar lo que se estaba haciendo en la transición ante el tema territorial, autonómico y de la diversidad de identidades que coexisten en España. El intento inicial de Suárez y de otros durante la transición fue de abrir paso a la posibilidad de que España tuviera un tipo de federalismo algo asimétrico, con reconocimientos especiales a lo que la Constitución identifica como las nacionalidades, distinguiendo entre nacionalidades como Cataluña y el País Vasco y regiones. Eso viene de la Constitución. Pero hubo algunos elementos del espectro político que estaban incómodos con la posibilidad de que hubiera asimetrías en
el Estado de las Autonomías, y entonces con la LOAPA y los intentos de revisar la primera aproximación a la diversidad territorial en la transición, a partir incluso del año 1980 y sobre todo con la LOAPA en 1982, se vuelve a abordar el tema de la diversidad territorial de España, intentando impedir el que pueda haber asimetrías considerables. Allí hay un tema que no está totalmente resuelto, porque hay algunas fuerzas que entienden como lo más idóneo algún tipo de acuerdo o de interrelación en España y otros que tienen otra idea. Pero el epílogo de la transición, que empieza con la LOAPA, incluso antes de la LOAPA, viene desde la derecha y representa un intento muy importante de revisar algunas cosas que se habían hecho en la transición. Luego vienen también intentos desde la izquierda en la Ley de Memoria Histórica, porque hay mucha gente que considera y que consideraba que en el primer momento de la transición algunos temas no se habían desarrollado suficientemente, que algunos elementos de la democracia no se habrían alcanzado de una forma tan completa como sería deseable. La democracia siempre es un sistema abierto al cambio y es normal que en la sociedad española hubo quienes pensaban que algunos elementos de la transición habían quedado algo incompletos y se tenían que revisar. Pero contra los que piensan que esas revisiones vienen solo desde la izquierda o solo desde la derecha, nosotros defendemos que los intentos de revisar los acuerdos y los resultados iniciales de la transición vienen desde los dos lados del espectro. Entonces, el elemento que señala Virginia es un elemento que estaba presente inicialmente en la transición y de hecho la Constitución española impide que se lleve al Congreso de los Diputados mediante una manifestación una petición. Entonces, ese es un elemento que viene de la transición y de la Constitución, y eso puede no gustar a algunos activistas de izquierdas, pero hay otros elementos de la Constitución que no caen tan bien entre algunos de la derecha. La Constitución es lo que es, se puede transformar y varios elementos de los acuerdos iniciales, como decimos, se han vuelto a abordar desde los dos lados del espectro político. Hay otro sentido en que la transición sigue abierto, y es que la interpretación de la transición está cambiando constantemente. Estos cambios no son infinitos. Hay algunas cosas que no se puede alegar porque no tendrían ninguna base, pero hay mucho espacio posible para el debate. La democracia necesita debate, eso sí, con respeto mutuo. Y la revisión de las interpretaciones de la transición lo entendemos como cambios en las construcciones culturales. Solo me gustaría mencionar muy brevemente otro tema que Virginia también ha mencionado y tiene que ver con la inclusión o el lado incluyente de la transición. Nosotros insistimos que la tendencia principal de la transición, incluso bajo el liderazgo importante de Adolfo Suárez, fue un intento incluyente, sobre todo con respecto a todos aquellos que consiguieron un espacio dentro de las instituciones como resultado de las elecciones. Hay que recordar que la herencia institucional de la transición es el Parlamento, y el Parlamento da una representación democrática no a un solo partido, no a dos partidos, sino a un conjunto de partidos en función de todos los votos que consiguen. Y la actitud de Suárez fue de
incluir en la conversación a todos los que estaban presentes. Y eso lo vemos en un elemento rompedor de la transición que se comenta poco, y es que el propio Adolfo Suárez reconoció el liderazgo histórico de Josep Tarradellas y su situación como presidente de la Generalitat en el exilio, que fue una institución heredada de la República. Y Suárez lo reconoce porque le da a Josep Tarradellas la posibilidad de organizar y liderar la preautonomía catalana antes de que fuera aprobado el Estatuto de Autonomía Catalán. Entonces, ese elemento rompedor lo comentamos en el libro y es un elemento que tiene sus contrapuntos. Yo no voy a decir que la transición fuera solo rompedor, porque obviamente no fue así, pero tenía sus elementos rompedores. Entonces, la transición como un conjunto fue muy complejo, muy diverso y tenía elementos que, si uno quiere, eran más conservadores y más rompedores. Y el espíritu fue un espíritu de inclusión y de respeto mutuo, que son valores, consideramos, fundamentales para la democracia. Bueno, vamos a ir yendo sobre todos estos puntos, pero hablabas, Robert, de Tarradellas y precisamente quería leer un párrafo del libro en referencia a Cataluña, que dice: la situación de Cataluña en 2017, hablamos del 1 de octubre de 2017, el procés no era la de una democracia normal. El Gobierno de España se negó a negociar con los representantes de Cataluña. Los independentistas organizaron unilateralmente un referéndum de secesión. Hubo violentas cargas policiales contra los ciudadanos que quisieron participar en dicho referéndum. Se produjo una declaración de independencia ambigua y sin efectos jurídicos. Se encarceló a los líderes independentistas y el Tribunal Supremo les impuso condenas muy considerables. Y por si todo esto no fuera suficiente, el gobierno de Mariano Rajoy impulsó operaciones de guerra sucia contra los líderes del independentismo con campañas de espionaje y desprestigio. Y este conjunto de elementos no es habitual en las democracias que funcionan con normalidad. Y al hilo de esto, este es un asunto que se toca bastante en el libro, se va y se viene a lo largo de todo el libro en distintas ocasiones, pero me gustaría que tú explicaras, Pacho, ¿por qué? O sea, ¿por qué esa referencia del proceso de la ley de amnistía, la segunda ley de amnistía, como base para contar tantas cosas sobre la transición? A mí me ha tocado la pregunta más controvertida. Puedes contar lo que tú quieras. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia aquí. Yo me alegro mucho de que Robert haya hablado primero, porque él hace maravillosamente bien los agradecimientos. Me cuesta mucho más, aunque tengo la misma emoción de agradecimiento que él, pero ya están hechos los agradecimientos, así que vamos al grano. Yo creo que una de las razones que nos impulsó a escribir este libro es justamente que los sucesos relacionados con la crisis de Cataluña en el año 2017, a nuestro juicio, supone un momento de máxima desviación en la democracia española con respecto a lo que eran los principios fundacionales que estaban en la transición. Si en la transición hubiera habido un conflicto parecido al del año 2017, nuestra hipótesis es que se habría encarrilado de otra manera. No se habría seguido una política de exclusión mutua, de falta de reconocimiento entre los actores y de enfrentamiento hasta el final, con resultado de cárcel, exilio, represión el 1 de octubre, etc. A nuestro juicio eso supone como que la democracia toca un mínimo con respecto a las capacidades y a las expectativas que se habían generado durante los años de la transición. En este sentido, me gustaría señalar, por ejemplo, que hay formas de hablar de la transición
que no son quizá las que invitan a una conversación civilizada y razonada entre todas las partes. El año pasado, en julio del año pasado, el Partido Popular celebró su 21º Congreso y se aprobó una ponencia política. En dicha ponencia política, la transición aparece 8 veces mencionada en el texto por diversas consideraciones. Se considera en ese texto que la transición es lo mejor que ha dado de sí el sistema político español desde entonces hasta ahora. Y curiosamente el Partido Popular señala 3 elementos de la transición como modélicos. Uno es la monarquía parlamentaria, el segundo es la Constitución y el tercero es el Estado de las Autonomías. Y de la democracia, como diría Rajoy, ya tal. Eso no se menciona. Pero bueno, pensemos que ha sido un lapsus o que no querían señalar algo obvio. El caso es que a lo largo del documento se observa una voluntad expresa por parte de un partido político de apropiarse de la transición y su legado, hasta el punto que presenta al gobierno actual de coalición progresista como el gobierno que entierra el legado de la transición y que impone una política de exclusión en España, entre otras cosas porque se somete al dictado, y esto es una expresión literal, de los herederos de ETA. Yo creo que esta no es la manera más razonable de abordar lo que fue la transición y lo que podemos aprender de aquel proceso. El gobierno de coalición no ha enterrado la transición democrática, no ha roto el consenso de la transición democrática, por utilizar la expresión del PP, y tenemos que buscar formas en las que podamos entendernos y gestionar las diferencias en torno a aquel proceso, que es un proceso que no vamos a poder olvidar nunca porque es el momento fundacional de la democracia española, como ya se ha dicho. Es totalmente lógico, es completamente natural que personas, partidos, organizaciones, asociaciones, etcétera, con distintas sensibilidades, interpreten cada uno a su manera los aspectos más positivos y los menos positivos de la transición española. Y eso debería dar lugar a una conversación permanente en la que todos podamos más o menos entendernos. Y eso exige que ningún partido quiera apropiarse de la transición. La transición no es de ningún partido político. Y ningún partido político puede tampoco destruirla por sí misma, ¿no? Entonces, esto es uno de los aspectos que tratamos en el libro a través del análisis de lo que llamamos las construcciones culturales de la transición. Es decir, cómo a lo largo de estos 50 años se han ido revisando, enriqueciendo y modificando las interpretaciones de lo que fue la transición. Y con el paso del tiempo se han ido destilando, a nuestro juicio, 2 grandes construcciones para entender la transición. Una, que es lo que llamamos la construcción nostálgica de la transición, y otra que llamamos la construcción impugnadora de la transición. Ambas consideran que la transición es un proceso hasta cierto punto ya fosilizado, es decir, que es como una exposición en un museo, ¿no? Mientras que nosotros, como luego apuntaré, pretendemos mostrar que lo que ocurrió en la transición puede seguir siendo una fuente de inspiración durante mucho tiempo. La construcción nostálgica de la transición piensa que todo lo bueno que hemos vivido en estos 50 años se debe a lo que se hizo entonces, mientras que la construcción impugnadora considera lo contrario. Considera que todas las fallas, todos los problemas que ha presentado la democracia española tienen su origen en lo que se hizo en esos primeros años, primero de liberalización y luego de democratización. Ambas construcciones sobre la transición se articulan en torno a 4 grandes polaridades o 4 ejes de tensión. El primero es si la transición se hizo por reforma o por ruptura, si se hizo por reforma o por una ruptura pactada, como se dijo en la época, y si fue malo o bueno que no se hiciera mediante una ruptura total. El segundo eje de conflicto tiene que ver con el protagonismo de las élites políticas frente al protagonismo de la sociedad civil, de las movilizaciones populares, de las huelgas de los trabajadores, de las manifestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un tercer elemento, un tercer punto de división, que es el peso que tuvo el consenso frente al peso que tuvo el conflicto. Y hay, finalmente, un cuarto eje, que es la importancia del olvido frente a la memoria. La construcción nostálgica de la transición da mucho énfasis a la reforma, a las élites, al olvido, por supuesto,
y al consenso, mientras que la construcción impugnadora más bien enfatiza lo contrario, es decir, enfatiza la ruptura que pudo haber sido o la ruptura que fue necesaria pero no llegó a completarse, el papel de las movilizaciones populares, el papel del conflicto en la transición. Hubo mucho conflicto, hubo muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, hubo muchas víctimas del terrorismo en la época, de todo tipo, terrorismo nacionalista, terrorismo de ultraderecha, terrorismo de extrema izquierda. Y por último, considera que se tuvo que dar más peso a la memoria, a lo ocurrido durante el franquismo, a la represión del franquismo, a las víctimas del franquismo que no obtuvieron reparación ni reconocimiento. Bien, las dos visiones de la transición, las dos construcciones de la transición son legítimas y es lógico y enriquecedor que existan las dos y que las dos se enfrenten, se confronten, se comparen y traten de sacar lo mejor de sí mismas. Sin embargo, lo que apuntamos en el libro es que estas dos construcciones no son exhaustivas, no agotan todas las posibilidades de entendimiento de lo que fue la transición. Y hay una tercera manera, que es la que apuntamos en el libro, que consistiría, según pensamos, en no centrarnos tanto en los resultados de la transición, de si realmente hubo reformas, si hubo más o menos conflicto. Eso está muy bien, eso es interesante, nosotros mismos en nuestras investigaciones hemos hablado de ello, sino en entender que lo que importa de la transición no son tanto los resultados, sino los principios y las prácticas que la hicieron posible. Y cómo esos principios y esas prácticas pueden seguir siendo una fuente de inspiración para resolver los conflictos que han ido apareciendo en estos 50 años de democracia. Cuando tú mencionabas el caso de Cataluña, nosotros pensamos que si se hubiera sido más fiel a lo que fue la manera de hacer las cosas en la transición, la crisis catalana no habría llegado tan lejos. Y de la misma manera apuntamos en el libro, y de nuevo esto es una tesis controvertida con la que me imagino que mucha gente estará en desacuerdo, que la ley de amnistía del año 2024 mantiene claramente un hilo de conexión con la ley de amnistía de 1977 y que obedecen además a motivaciones similares, que es la necesidad de incluir a actores que en algún momento, por motivos muy diversos, han sido excluidos del sistema político. Por tanto, desde este punto de vista, no hay ninguna contradicción entre reconocer que la transición tuvo déficits, tuvo imperfecciones, hubo cosas que no se pudieron completar, pero al mismo tiempo se sentaron las bases en la manera de construir las nuevas reglas de juego para poder resolver de otra manera distinta a la que hemos visto en algunas ocasiones los problemas y los conflictos de nuestra sociedad. Esta es lo que llamamos una construcción prometeica de la transición. Por poner una analogía, y con esto acabo, la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776 se hizo cuando Estados Unidos era una sociedad esclavista y comienza con unas frases inmortales escritas por Thomas Jefferson en las que se apela a los derechos inalienables de los individuos y al principio de igualdad. Bien, una construcción impugnadora de la independencia de Estados Unidos diría: aquello no valió para nada, aquello nació con un lastre tremendo que era la esclavitud. Sin embargo, la Declaración de Independencia fue un motivo de inspiración en la Guerra Civil Americana para que Lincoln aboliera la esclavitud y fue también el principio al que recurre Martin Luther King en la lucha por los derechos civiles en los años 60 del siglo XX. Entonces, podemos reconocer a la vez que aquella Declaración de Independencia se hizo en unas condiciones que no eran las ideales y no pudo resolver en su momento todos los problemas que tenía la sociedad norteamericana, pero ha seguido siendo, a lo largo de los siglos, una fuente de inspiración para que el sistema político norteamericano diera lo mejor de sí mismo y explotara todas las potencialidades que estaban contenidas en la Declaración de Independencia. Pues bien, de manera similar, pensamos que se puede volver a la transición no para celebrar o exaltar algunos de sus resultados concretos, sino para inspirarnos en la manera en que se hicieron las cosas y ser capaces de afrontar los desafíos que tenemos de una manera más civilizada y, en última instancia, más democrática. Es una mala noticia para todos la ruptura de la derecha en España, con esa pulsión latente más reaccionaria que había en el PP y que ahora
se ha cristalizado. Pero volviendo al contexto, yo creo que lo que estamos viviendo no solo en España, sino ese resurgir o esa pujanza de ciertas extremas derechas, tiene que ver con el contexto internacional. Igual que en los 80 teníamos una Europa que era todo promesa y horizonte, y eso nos ayudó muchísimo, muchísimo a nuestra consolidación democrática, y se fueron incorporando los valores europeos. Por cierto, es un consenso que retenemos, importantísimo, afortunadamente, entre el PP, aunque a veces tiene ahí unos titubeos, y la izquierda, el proyecto europeo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque me parece que el contexto histórico internacional es determinante, más que la economía. Es determinante. El contexto internacional es el que es. Aquí la derecha se ha fracturado, emergiendo una derecha reaccionaria, pero es que en Estados Unidos el Partido Conservador Republicano se ha transmutado al partido de Trump, que es algo, de momento, no definible, no clasificable en los manuales conocidos. Y eso ha tenido un influjo extraordinario en todo el mundo. Y mientras ese ciclo, que yo creo que será un ciclo, no se supere, vamos a tener la pulsión de las extremas derechas en Europa y en una parte del mundo. Hay que asumirlas. Y por último, los demócratas progresistas, pues pensamos, por lo menos mi experiencia, es que la clave de la democracia, de la lucha por la democracia, siempre son las reformas, los horizontes nuevos, los cambios, las expectativas. Fíjense, hemos vivido un ciclo casi que la izquierda ha abanderado una promesa tan atractiva como la extensión de derechos. Y si te estancas y no haces, creo que en este caso tiene que ser en lo económico-social, un horizonte ambicioso de redistribución social y de justicia social, como dice el presidente Sánchez, pues nos estancaremos. Es que la democracia y las fuerzas que entendemos progresistas necesitan cambios, reformas, también para incrementar la participación democrática. Fundamental. Esa convocatoria. Entonces, la esperanza no es el optimismo. La esperanza está siempre en las reformas, en el cambio, en las nuevas ideas. Eso exige una intelectualidad comprometida. Al final, bueno, pensando en la transición española, ¿qué es más importante para que naciera una transición? ¿Un 600 o una buena biblioteca? Una buena biblioteca. Entonces, eso es educación, diálogo, intelectualidad, formación, cultura. Ahora tenemos un enemigo que son parte de las redes sociales, que actúan como actúan. Pero la historia ha demostrado que afortunadamente las grandes ideas, las grandes filosofías políticas han cuajado del lado democrático, al menos en buena parte de Occidente. Y eso es lo que ahora necesitamos. Un nuevo resurgir de grandes ideales políticos, de grandes ideales democráticos que supongan reformas y cambios. Este es el problema. No solo estar a la defensiva con la extrema derecha. Yo no sé, en fin, le llamo lo que es, ¿no? Yo soy partidario del debate directo con las derechas, del debate, del diálogo, de la deliberación democrática, si se dejan. Me parece que cada vez que la palabra vence al insulto, hacemos que la ciudadanía sea más democrática y toda la democracia sea más democrática. Y las pulsiones estas, en fin, en favor de tentaciones autoritarias se diluyan, porque sabemos que detrás no hay ningún fundamento, ni ético, ni intelectual, ni histórico, y menos de futuro. Hay que emplearse con la palabra, hay que emplearse con la cultura. No hay que dejarse llevar al terreno de esa confrontación
polarizante, agobiante, insultante y estéril. Defender los grandes valores democráticos. Esa es mi pequeña receta, ¿no? Pero siempre que hemos ido, por lo menos en mi experiencia, siempre que el debate he intentado llevarlo a los grandes principios democráticos, que los tenemos bien fundados y que la intelectualidad tiene que ayudar. Pues estaba leyendo ahora un libro de María Bascuñán, que hace una refundación del pensamiento de Hannah Arendt. Inspirador. Ahora que estaba preparando algunas ideas para este momento de Venezuela, digo, ¿qué es lo que más me importa? ¿Cómo está la educación en las escuelas venezolanas? ¿Qué valores democráticos se habla? ¿Hay educación para la ciudadanía? Bueno, esta es una tarea que es... Y volver, e insistir. La democracia no se sostiene sola, ¿eh? No. El éter no existía. No. Existe el trabajo, la investigación, la dedicación y el ejemplo, como el que han dado Robert y Pacho escribiendo este libro. Bueno, vamos a terminar aquí. Yo creo que esta conversación, para mí al menos, también ha sido inspiradora y ha sido esperanzadora. Creo que la lectura del libro también lo es. O sea, es un libro que construye en un momento en el que la tendencia general es a destruir, y eso siempre es de agradecer. Muchísimas gracias a todos vosotros, a todas vosotras, por haberos acercado. Por supuesto, Pacho, Robert, presidente, muchísimas gracias a vosotros y un placer. Nos vemos en la próxima.